Saulo era natural de Tarso, en Asia Menor. Tarso era la ciudad principal de la provincia de Cilicia. Estaba ubicada a unos 16 kilómetros del mar y era la capital provincial durante la época romana. Cilicia era conocida por la fabricación de tela de pelo de cabra. Aunque Saulo era un judío griego, era un fariseo estricto. El padre de Saulo era un ciudadano romano y por lo tanto Saulo nació ciudadano de Roma. Sin duda, asistió a la sinagoga y a las academias locales. Tarso tenía fama de tener buenas academias, de modo que Saulo recibió una excelente instrucción. Después de estudiar todo lo que se ofrecía en Tarso, fue a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Saulo estudió con Gamaliel, fariseo, doctor célebre de la ley. Es muy probable que a Saulo le pusieran ese nombre para honrar al rey, Saúl, el primer rey de Israel. Uno podría pensarlo, ¿verdad? Saúl, Saulo, solo falta la O. De la misma manera que el rey Saúl sobrepasa de hombros arriba a cualquier del pueblo físicamente, ¿recuerdas? Hay un versículo en los libros de Samuel que dice que Saúl era el más alto. De hombros para arriba. Era el más alto físicamente. Así Saulo de Tarso sobrepasaba a cualquiera del pueblo moral, intelectual, religiosamente. Podía jactarse de ser sin culpa con respecto a la justicia de la ley, pero eso no le salvó. En Hechos capítulo 13, verso 9, su nombre es cambiado a Pablo. El nombre Pablo quiere decir pequeño. En Jerusalén se oponía rígidamente a la iglesia y llegó a ser uno de los jefes en la persecución contra los cristianos. Saulo fue al sumo sacerdote para obtener permiso de ir a Damasco, al norte, para arrestar a los cristianos que se hallaban allí y llevarles de regreso a Jerusalén para examinarles ante el concilio. Por las palabras del Señor, Hechos capítulo 9, verso 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es evidente que Saulo sufría convencimiento de culpa en su alma. Procuraba acallar su conciencia aumentando la intensidad de la persecución. Una luz más brillante que el resplandor del sol del mediodía le rodeó. Entonces Saulo cayó a la tierra. Sabía que Dios había cruzado su camino. Ciego, sin poder ayudarse a sí mismo, estaba tendido en la tierra, pidiendo ayuda a ese mismo Jesús a quien había perseguido. La pregunta del Señor a Saulo es: ¿por qué me persigues? Y esta pregunta nos enseña que lo que hacemos para con los creyentes, lo hacemos para con Jesús. Perseguir a los creyentes era perseguir a Jesús. Y esto es cierto porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Saulo dijo: ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo que fuera a la ciudad donde alguien le diría lo que debía hacer. Y debemos notar que Jesús no le dijo cómo ser salvo, sino que le mandó a un predicador. Y esto nos enseña que Dios siempre utiliza a hombres y a mujeres para llevar el mensaje del Evangelio. A lo mejor tú conoces a Dios por la predicación del Evangelio de otra persona. Gloria a Dios por ello. Cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación, cuando nosotros somos llevados a los pies de Cristo, porque una persona nos ha hablado de Él, no te olvides, esto es importante, que tú en un futuro también vas a tener esa capacidad de actuar, de llevar a otros a los pies de Cristo. La conversión de Saulo fue completa. Llegó a ser una criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas que antes había contado como ganancia, ahora las contaba como pérdida a causa de Jesús. Saulo el perseguidor llegó a ser Pablo el perseguido. Su boca se llenó de bendiciones en lugar de blasfemias. Su corazón se llenó de valentía en lugar de maldiciones. La conversión de Saulo demuestra cómo un hombre puede estar terriblemente equivocado y aún así creer que está en el camino correcto. Nos enseña también que ningún caso es irreparable. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? No hay mejor prueba
que la deidad de Jesús. No hay mejor prueba de la deidad de Jesús que la conversión que tuvo lugar entre Jesús y Saulo en su conversión. Hechos capítulo 9, versos 4 y 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo reconoció al Jehová del Antiguo Testamento y sabía que era Jehová quien se le apareció. En realidad, Saulo preguntó: ¿Quién eres, Jehová? ¿Quién eres? Esta revelación de Jesús a Saulo cambió por completo a este perseguidor ardiente. Hace unos minutos atrás, unos momentos, respiraba amenazas. ¿Cómo cambia la cosa, en unos minutos? Los pronombres personales tú y yo son significativos. La relación del hombre a Dios siempre es un asunto personal. La salvación es personal. Tú puedes orar por mí. Tú puedes orar para que yo tenga un encuentro personal con Jesús. Pero la salvación es personal. Yo tengo que dar ese paso. Es como el ejemplo de David y Saúl. Cómo Saúl intenta vestir a David con su armadura. Y David no podía. La armadura de Saúl no iba a salvar a David en esa situación. David necesitaba pelear con sus propias armas. Tu escudo a ti, o mi escudo a ti no te vale. Tu escudo a mí no me vale. Tu armadura a mí no me vale. La salvación es personal. La relación del hombre a Dios es un asunto personal. Ahora bien, ¿cómo fue salvo Saulo? Jesús no le dijo a Saulo cómo ser salvo, sino que le dijo que fuera a la ciudad donde ahí se le iba a decir qué tenía que hacer. ¿Qué cambio, verdad, tuvo Saulo? Perseguidor ardiente de la iglesia, hombre orgulloso. Durante 3 días estuvo sin vista, sin comida, sin agua. Este hombre, Saulo, que había arado surcos torcidos, ahora se encontraba en la calle que se llamaba Derecha. Estaba en la casa de Judas. El nombre Judas quiere decir alabanza. Jesús le dijo a un discípulo llamado Ananías que fuera Saulo. Y Ananías quiere decir: el Señor ha mostrado gracia. No es casualidad que Jehová envía a Saulo a Ananías. El Señor ha mostrado gracia. El Señor estaba mostrando gracia, misericordia a Saulo. Jesús le dijo a Ananías: he aquí, él ora. ¿Qué diferencia? Encontramos a Saulo ciego, humillado, ayunando, orando, alabando. Pablo llegó a ser el gran predicador de la gracia de Dios. Saulo fue bautizado en el nombre de Jesús y recibió el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y en la primera carta de Corintios capítulo 14, verso 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Son palabras de Pablo. Saulo fue un instrumento escogido. ¿Qué cosa le hizo a Saulo un gran misionero? ¿Qué es lo que vio el Señor en este hombre para que fuera el instrumento escogido que llevara el nombre de Jesús a los reyes? Hechos capítulo 9, verso 15. Era su dedicación completa a la obra de Dios, su entrega absoluta a la voluntad de Dios. Sirvió a Jesús con el mismo celo ardiente con el cual antes la había perseguido. Aunque Pablo había estudiado con Gamaliel, había sido convertido de una manera extraordinaria, fue después de 12 años que Pablo se dedicó completamente al ministerio. Una persona podría creer, según Hechos capítulo 9, verso 20, que Pablo comenzó inmediatamente el ministerio. Pero entre los sucesos de Hechos 9:19 y Hechos 9:20 pasaron 3 años. Sí,
3 años. Entre el versículo 19 y el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos. 3 años. Y después de su conversión, él fue a Arabia. Lo puedes leer en Gálatas capítulo 1, verso 17, para orar, para meditar. Luego volvió a Damasco, donde comenzó a predicar como se lee en Hechos capítulo 9, verso 20. Después de que Pablo se escapase de Damasco en una canasta cuando su vida fue amenazada, él regresó a Jerusalén, donde Bernabé intercedió por él y lo presentó a los apóstoles. Según Hechos 9:30, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a su casa en Tarso. Él permaneció allí durante 8 o 9 años y aún estaba allí cuando Bernabé le encontró y le trajo a Antioquía para que enseñara en la iglesia. Hechos capítulo 11, verso 25 y 26. De Antioquía, Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén para asistir al primer concilio de la iglesia. Hechos capítulo 15. Pablo nos dice en Gálatas 2:1 que esto ocurrió 14 años después de partir de Jerusalén. Por eso, desde el tiempo de su conversión hasta el tiempo en que fue a Antioquía para dedicarse por completo al ministerio, pasaron 12 años. La historia de la conversión de Saulo de Tarso nos hace recordar la conversión de otros 2 varones. También son mencionados en forma breve, ya que de alguna forma, lo creas o no, la conversión de estos 3 hombres nos da datos curiosos. Hechos capítulo 8 habla del eunuco etíope. Hechos capítulo 9 habla de la conversión de Saulo. Y Hechos capítulo 10 habla de Cornelio. Los 3 eran hombres rectos, morales, pero no eran salvos. Los 3 tuvieron mensajeros especiales, personas que le fueron enviados a ellos para predicar del amor de Dios. Ellos representaban la raza humana entera. El eunuco etíope era un negro. Saulo de Tarso era un judío. Y Cornelio era un gentil. Estaban en ese momento representando la raza humana. Eran descendientes de Cam, Sem y Jafet. Eran de la clase más difícil de evangelizar. Un político, el eunuco, un teólogo, que era Saulo, y un soldado, que era Cornelio. 3 clases de la sociedad difíciles de evangelizar. Y este estudio bíblico puede desarrollarse de una manera bastante amplia. Porque estos 3 hombres leyeron la palabra, vieron a Jesús, vieron visiones angélicas. Sufrieron una conversión real. Sin arrepentimiento no hay conversión. Este es el mensaje que podemos extraer de la conversión de Saulo. Sin arrepentimiento no hay conversión. Y yo te invito, ya para terminar, a que leas Gálatas capítulo 1, versos del 20 al 24. Pablo en estos versículos nos relata cómo eran los comentarios de las personas que no le conocían personalmente en Galacia, sino que solamente habían oído de aquel que asolaba la iglesia, que arrastraba a los cristianos y que los mataba, que los torturaba, que separaba a las familias, padres y madres a las cárceles. Este es el que hoy predica el Evangelio. El apóstol Pablo tenía ya la etiqueta. Le etiquetaron. ¿Normal? Vaya pasado tenía Pablo. A Pablo le costó desprenderse de aquel Saulo perseguidor de la iglesia. Le costó desprenderse de aquel que había sido y era difícil que le creyeran. Aquel que había sido perseguidor, asesino de la iglesia, de los cristianos. Pablo en este pasaje de Gálatas se estaba esforzando en demostrar que ya no era aquella persona. Pablo tuvo que enfrentar situaciones difíciles porque incluso hermanos en la fe no creían su conversión. ¿Cuántas veces esto pasa en nuestras vidas? Que hay hermanos que todavía no se creen que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Y nosotros muchas veces, con otros hermanos. Vemos la actitud de Pablo para enfrentar la crítica, la burla de aquellos que no creían que él ya no era aquel perseguidor de la iglesia. En lugar de rendirse, de molestarse, de tirar la toalla, él más se esforzaba en demostrar el cambio que Dios había hecho en su vida.
Ahora hablemos nosotros de aquel que fuimos en un pasado. Hablemos de aquel hombre o aquella mujer que nosotros fuimos antes de conocer a Cristo. Todos tenemos un aquel o una aquella que nos avergüenza, que nos molesta, que nos persigue. Donde quiera que vayas, te persigue. Además, tenemos al enemigo, a Satanás, que siempre nos recuerda y nos dice esas palabras. Dios no te va a usar. Mira tu pasado. Mira lo que eras. Que no nos importe. Que no te importe lo que fuiste. Tienes que luchar por no volver a serlo otra vez. ¿Cómo podemos dejar de ser aquel hombre violento? ¿Cómo podemos dejar de ser aquel hombre borracho, aquella mujer soberbia, aquel hombre adúltero? El apóstol Pablo en sus epístolas nos enseña cómo nosotros, al igual que él, podemos, por medio del poder de Dios en nuestra vida, dejar de ser aquellos que fuimos y convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Mira lo que nos enseña Pablo. Tú puedes cambiar tu estilo de vida. Filipenses capítulo 2, verso 13. Para dejar de ser lo que fuimos, Dios nos ha dado en el querer y también el poder para hacerlo. No sigamos pensando que no podremos mantener nuestro estilo de vida, que la carne es débil, que vamos a caer nuevamente. Cada día Dios pone en nosotros el querer cambiar, el querer dejar nuestro estilo de vida, el querer mejorar, y también nos da el poder para lograrlo. Por eso cambia tu estilo de vida. Habla también del poder que hay en nosotros para no volver a ser aquellos que fuimos. En nosotros está el poder de Dios, desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Nuestra carne es débil, sí, pero nuestro Dios es más fuerte. Tenemos el poder del Espíritu. Podemos vencer la tentación. Podemos decirle no al pecado. La carne es débil, pero Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos hace fuerte para vencer esas situaciones. Tenemos el poder de Dios en nuestra vida para tener dominio propio, es decir, para controlar nuestro carácter, para controlar nuestros vicios, para someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. No digamos que somos débiles y que no vamos a poder mantener nuestra vida nueva. Usemos el poder del Espíritu para vencer nuestra carne, para vencer el pecado. Para no volver a ser aquel que éramos, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida antes de Cristo. Esto es importante. ¿Cómo vivíamos antes de que Cristo viniera a nuestro corazón? ¿Éramos felices? ¿Nos sentíamos satisfechos? ¿Verdad que no? Teníamos el entendimiento entenebrecido. Estábamos ajenos de la vida de Dios. Éramos ignorantes. Teníamos el corazón endurecido. ¿Qué producía eso en nosotros, en nuestra vida? Adulterios, maltratos, vicios, soberbias, odios, rencores. Tenemos que anhelar nunca más vivir ese estilo de vida. Un estilo de vida que no tenía gozo, sin bendición, sin sentido. Para no volver a ser aquella persona que éramos en un pasado, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida antes de Cristo. Recordar de dónde Dios nos ha sacado para poder, decir, no quiero caer ahí. Y encima también para poder ayudar a otras personas que han pasado o que están pasando por ese momento que nosotros en un pasado hemos vivido. Tenemos que recordar qué produjo en nuestra vida ese estilo de vida. Jesús. Y Pablo lo hacía. Pablo en todos sus mensajes compartía de Cristo. El Evangelio es Jesús. El Evangelio significa buenas nuevas. Y Pablo, su mensaje era cristocéntrico. Recordaba lo que Dios había hecho en su vida. Por eso recuerda qué produjo en tu vida ese estilo de vida nuevo. ¿Qué ha hecho que cambies? Si analizas tu vida pasada, te vas a dar cuenta que no hay nada bueno en nuestra vida, solamente muerte. El pecado que cometíamos antes mató el amor de nuestros hijos,
a nosotros. Mató el amor de mi esposo o esposa, mató nuestras finanzas por nuestros vicios, por nuestros adulterios, mató nuestras oportunidades. Todo por nuestra soberbia, nuestro mal carácter. Para no volver a ser aquel que éramos antes, nuestra mentalidad tiene que estar en Jesús. Hay cosas que, aunque posiblemente no son pecado, como hijos de Dios, ya no me son convenientes en mi vida. Es necesario llenarnos de la palabra de Dios para ser cristianos maduros, discípulos de Cristo maduros, para discernir el bien o el mal. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Quién eres?, le preguntó Saulo a Jesús. Soy Jesús, al que tú persigues. Te hablamos de conversión. Sin arrepentimiento no hay conversión. Por eso, si no has aceptado a Jesús en tu vida, ahora es el momento. Es el momento de arrepentirse, de reconocer nuestros pecados delante de Dios. Es el tiempo de reconocer nuestras faltas delante de Él. Es tiempo de aceptar a Jesús. En esta vida hemos probado de todo, ¿verdad? ¿Por qué no probar a Jesús? Oye, pues voy a probar, a ver si tiene razón esta persona que está hablando de Jesús. ¿Por probar? Prueba a Cristo. Hay una canción creo que es de Benjamín Rivera, que decía, prueba a Cristo. Es la única salida. Y este es el mensaje, prueba a Cristo. Arrepiéntete. Saulo, de perseguidor a perseguido, todo por Jesús. Cuando aceptas a Jesús en tu vida cambia por completo. Sí, vamos a sufrir pruebas, dificultades, vamos a sufrir persecución, pero es la mejor decisión que podemos tomar. Nuestra vida va a cambiar por completo. Dios nos va a bendecir y además vamos a bendecir a otros. Vamos a ser canal de bendición a otros. Solo si aceptamos a Jesús. Mira cómo está el mundo. Mira cómo está la situación económica en cada país. Mira la crisis sanitaria que viven los países, los continentes. ¿Qué mejor solución que Jesús a estos problemas? Acepta a Jesús. Pruébale. Y ya nos cuentas.